Hola a todos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo capítulo de Historia en Hashtag para Página 16. Este capítulo nos encuentra con una problemática muy sensible y que ha despertado muchas críticas y opiniones, sobre todo en diversos sectores sociales de Europa. Y es que estamos hablando del tema de los refugiados, quienes son nuestro hashtag del día de hoy. Para conocer mejor este tema y comprender todos los discursos y problemáticas que giran en torno a ello, vamos a utilizar una película llamada Operación Hermanos. Esta película fue lanzada en julio del corriente año y cuenta cómo el Estado de Israel se involucra en las relaciones políticas de África para poder rescatar a un grupo de refugiados judíos etíopes encontrados en Sudán. El film cuenta con muy buenos detalles acerca de las cuestiones sociales, políticas y económicas de África en los años 80 y cuenta con la participación como actor principal de Chris Evans. Pero para comprender mejor esta problemática necesitamos saber qué es un refugiado y qué características tiene. La ONU en el año 1950 creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde se prevé toda una serie de características de accionar que tienen que tener los estados para con esta figura social. Asimismo, lo comprende como un grupo humano el cual no puede pertenecer al país de origen por diversas razones, ya sea persecución política, étnica, religiosa o de nacionalidad, y por lo cual busca asilo y contención en el extranjero. El siglo XX es indiscutiblemente el momento en el cual esta figura comienza a tener preponderancia a nivel político, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial se da un desplazamiento de aproximadamente 30 millones de personas en las diversas regiones que fueron afectadas por esta gran guerra. También tenemos que entender que esto está en el marco de un contexto global como lo es la Guerra Fría o la descolonización, lo cual motivó aún más el movimiento de estos desplazados y que se ubiquen en campos de refugiados buscando salida en países donde tengan mayor libertad civil, política o económica. En el caso de la película tenemos que entender que está mediada por dos grandes guerras civiles. En primer lugar tenemos la Guerra Civil de Etiopía, que duró desde el año 1974 hasta 1991 y estuvo presidida por el gran líder revolucionario Mengistu. Esta misma estuvo muy cerca de las ideas socialistas que eran muy comunes en ese entonces en el mundo. Y además se caracterizó por la desaparición forzosa de las personas, la persecución política y sobre todo la persecución étnica, por el cual el grupo de judíos etíopes lo sintieron fuertemente y buscaron asilo en otros lugares. Y en este sentido nos vamos al segundo punto, que es Sudán. El contexto que toca de cerca a la película en este país africano está bajo el gobierno de Jafar al-Nimeri, que fue un dictador revolucionario, también muy cercano al ala de las ideas comunistas y socialistas, que gobernó el país entre los años 1969 y 1985. Este país presenta a nivel político muchas semejanzas con lo que estaba ocurriendo en Etiopía, pero quizás podemos encontrar un punto en inflexión cuando en el año 1982 tiene un fuerte acercamiento a Egipto, con el cual firman una carta de integración que, entre otras cosas, de lo más rescatable que podemos entender y que reconfiguró todas las relaciones sociales en dicho país fue el hecho de abandonar el Código Penal e instaurar la ley de la Sharia, es decir, la ley máxima con el cual se rigen los países musulmanes, lo cual motivaría la persecución a todo aquel grupo no musulmán en el país, y esto mismo sufrirían los judíos etíopes que ya estaban escapando de su país y que en el primer país en donde recayeron como refugiados también van a ser perseguidos. Por otro lado, tenemos que ver el análisis de la película y el papel del Estado de Israel. En este sentido tenemos que decir que este suceso histórico sí existió y que tuvo una fuerte preponderancia en la reconfiguración de Medio Oriente y el norte de África en los años 80 en pleno contexto de Guerra Fría. El Estado de Israel sí apoyó efervescientemente a la salida de estos judíos etíopes de África hacia Jerusalén, mediante las fuerzas especiales de la Mossad y la intervención económica y financiera para poder adquirir ese famoso hotel a la vera del Mar Rojo que les sirvió a ellos como la fachada perfecta para refugiar a estas personas y luego sacarlas por el Mar Rojo hasta Israel. Como dice Gad Shimron, agente de la Mossad que participó de este operativo, ellos tuvieron una fuerte relación de rispidez con el Estado sudanés y con el ejército de dicho país.
Esa escena simbólica en la playa donde el ejército de Sudán ataca a los rescatistas y a los refugiados que estaban saliendo del país es una muestra fiel de cómo se abordaba el tema de la problemática social política dentro de Sudán y para con los refugiados, en este caso judíos. Esta problemática nos toca de cerca constantemente, ya sea en noticieros o conociendo en el día a día la historia de vida de personas que pudieron escapar a todo este contexto de guerras civiles y de persecuciones por el motivo que sean. Por lo cual esta película es una manera excelente de empezar a conocer una de las tantas historias que hay de refugiados a través del mundo y que solamente se muestra la de una de ellas en esta película. Tengamos en cuenta que existen varias rutas de escape para los refugiados en África. Una ruta occidental, una ruta central y una ruta oriental, y que casi todas de ellas terminan en el mar Mediterráneo para poder adentrarse en Europa y tener un mejor bienestar. De igual manera hay que nombrar que el papel benefactor del Estado de Israel, en este caso, en esta película con los refugiados, quizás no se condice con otras actitudes que ha tenido dicho Estado para con los refugiados, teniendo en cuenta que la mayor nacionalidad de este grupo de personas en el mundo es de palestinos que son agobiados por el Estado de Israel. Cualquier duda, inquietud o consulta que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, puedes contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.